Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo a usted en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica. Mi número de teléfono es 318-202-6040, ubicable en el Centro Comercial El Palacio, oficina 207, o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Vamos entonces a continuar con el tema que veníamos hablando, que es sobre las sucesiones. Ese tema álgido y a veces que nos genera rechazos, que rompe relaciones familiares, que a veces tenemos tanto miedo. Iniciemos definiendo que la sucesión no es un acto de deslealtad. Pretender levantar la sucesión del ser querido que ya no está con nosotros no es un acto de deslealtad como algunos han pretendido hacerlo ver. Entonces, cuando se levanta la sucesión muy rápido del causante, como es el nombre técnico que se dice en el derecho, del difunto o del finado, como le queramos llamar, a veces nos cuestionamos y decimos que estábamos esperando era que esa persona falleciera para poder disponer de esos bienes, para poder gozar, porque ya no está esa persona, entonces ya nos vamos a poder partir lo que nos dejó. Pero realmente levantar una sucesión no es un acto de deslealtad, sino de personas organizadas. Aquí en este municipio, y pensemos pues que también en cualquier municipio de Colombia, ocurre que las personas desorganizadas incluso comienzan a vender derechos herenciales. Y en el certificado de libertad nos va a seguir apareciendo una falsa tradición. Eso trae una cantidad de problemas. Los compradores, entonces, cuando compran derechos herenciales y tienen entonces ya toda la totalidad, les va a tocar levantar la sucesión. Entonces lo ideal es que fuéramos tan organizados que una vez ya no está con nosotros esa persona y dejó unos bienes, podamos disponer de ellos. Vamos entonces a continuar hablando de cómo sería esa disposición de esos bienes que podemos hacer a la hora de levantar una sucesión o de disponer pues de nuestros bienes. Decíamos en un programa pasado que existen unos órdenes hereditarios que nos trae la ley, nos trae el Código Civil, para decir quiénes heredan. Entonces decíamos rápidamente, recordémoslo, decíamos que el primer orden hereditario son los hijos, el segundo orden hereditario son los padres, y si no habían hijos, entonces los padres, y también en ese mismo segundo orden hereditario estarían el cónyuge, entonces heredarían los padres y el cónyuge, que si no hay ni hijos, ni padre, ni cónyuge, en el tercero estaría pues los hermanos del difunto, también si hay cónyuge, entonces ahí heredarían ese tercer orden. En un cuarto, si no existen ni hijos, ni padres, ni cónyuge, ya murieron todos, y hay hay sobrinos, o sea, los hijos de los hermanos, entonces estaríamos heredando, y un quinto orden hereditario sería el Instituto de Bienestar Familiar. Vamos entonces a desarrollar ese primer orden hereditario, pero más concretamente con referencia a la porción conyugal. El artículo 1045 del Código Civil nos establece que heredan en primer orden los descendientes, es decir, nuestros hijos, sin perjuicio de la porción conyugal. Entonces ese es el tema que vamos a trabajar en este momento, la porción conyugal. Voy a ponerlo con un ejemplo muy claro para poder hacernos entender, porque todos los temas jurídicos a veces son tan técnicos y tan difíciles de entender. Entonces, para hacer todavía mucho más gráfico, voy a hacerlo con un ejemplo. Una persona está casada, vamos a poner entonces que la señora X o la señora María está casada con Juan. Juan fallece, ellos nunca tuvieron hijos, y resulta que los bienes que Juan tenía, los tenía antes de casarse. Entonces vamos a suponer que este señor Juan, que está casado con María, tenía una casa antes de casarse. Tenía también un carro, y vamos a poner el ejemplo que tenía una finca. Resulta que a María le dicen los hermanos de María: vea, usted no tiene derecho ahí a nada. Usted no puede reclamar sobre la herencia de Juan. ¿Por qué razón? Porque mire, Juan tenía las casas, el carro, la finca antes de casarse. Entonces nos llegan a nuestra oficina con esa consulta, que es la que vamos a desarrollar en este momento. Señor televidente, hay dos maneras para que María no quede desprotegida en este ejemplo. Si María se va por la porción conyugal,
que es distinto a gananciales. Expliquemos qué son los gananciales. Los gananciales es igual como alguna vez hablábamos acá sobre la sociedad conyugal, cuando decíamos estoy casada, estoy casado, entonces los bienes que se consiguen dentro del matrimonio entran a la sociedad conyugal. Los bienes que se consiguieron antes del matrimonio no ingresan a la sociedad conyugal. Y los bienes que son a título gratuito tampoco ingresan a la sociedad conyugal. Entonces me faltó dentro de ese ejemplo poner, por ejemplo, que la finca Juan la tenía porque se la había heredado de su papá. Entonces esa finca fue el terreno que le dio el papá. En ese orden de ideas, si María se va con porción conyugal, que es distinto a gananciales, tiene derecho, pero si se va por gananciales no tiene derecho. ¿Por qué no tendría derecho? Porque los gananciales es lo que nos establece la ley, de ese 50% que tenemos cada uno de los cónyuges por haber convivido, porque conseguimos las cosas juntos, porque dentro del matrimonio montamos una empresa y con esa empresa entonces tenemos unos acervos de activos, la casa, la finca, decíamos que el vehículo. Entonces si ella va y se presenta a la notaría o un abogado desconoce esta parte, le va a decir, mire, doña María, usted no tiene derecho porque realmente esa casa, ese vehículo y esa finca no se consiguieron dentro del matrimonio, y fuera de no conseguirse dentro del matrimonio, había uno que era título gratuito. Entonces por gananciales, este ejemplo que pusimos de Juan y María, María no tendría derecho a reclamar nada. Pero si no se hace por gananciales, sino que esta persona dice, yo voy a reclamar mi porción conyugal. Entonces definamos qué es la porción conyugal. La porción conyugal está establecida en el artículo 1230 del Código Civil. Esa porción conyugal, me dice la ley, que es cuando el cónyuge que queda, que sobrevive al otro, es decir, fallece Juan y María es la que queda, María puede demostrar que ella no tiene bienes. Para la ley se establece que es una persona pobre. Entonces se puede presentar a la sucesión no con la teoría de gananciales, de que conseguimos las cosas y denme el 50 a mí, el otro 50 a los hijos, sino con la teoría de los gananciales, perdón, la teoría de la porción conyugal, porque ¿qué está estableciendo la ley? Que si ella es pobre, tiene derecho a que se presente a la sucesión como tal y en esa sucesión se le reconozca como heredera. Una vez se le reconoce a María su condición de heredera, María va a tener entonces que demostrar su convivencia, si no estaba casada, muy bonita, también lo decía en un programa pasado, una sentencia que ya no desprotege, por ejemplo, a los compañeros permanentes, lo que nosotros comúnmente llamamos la unión libre. Ese compañero permanente también si demuestra con las características de ser compañero permanente, de tener una unión marital de hecho, con esa situación de tener que demostrar que tiene una unión marital de hecho, tranquilamente también podría reclamar sin necesidad de estar casado. Entonces, la porción conyugal nos la trae el artículo 1230, entonces nos dice, demuestre que usted es pobre, es decir, que no tiene bienes. El artículo 1234, nos dice el artículo 1234, incluso que tiene bienes y no le alcanza. Entonces también nos va a permitir que llevemos o que nos acerquemos a la sucesión del difunto, del causante, diciendo que necesitamos esa porción conyugal. ¿Cuánto tenemos derecho a esa porción conyugal? La ley establece que es 1/4 parte. Entonces, pero en los órdenes hereditarios a partir del segundo, es decir, estoy heredando como cónyuge con los padres, con los hermanos o con los sobrinos, entonces tengo derecho a 1/4 parte. Pero si estoy heredando con los hijos, cuando estoy heredando con los hijos, ya no sería 1/4 parte, sino igual que fuera un hijo. Entonces vamos a suponer que mi cónyuge, mi esposo fallece, entonces yo con mi hija, yo podría manifestar que voy a entrar a la sucesión por porción conyugal, más no por gananciales, y que me reconozcan como si fuera también una heredera, una hija. Amables televidentes, esperamos que haya quedado claro el tema de porción conyugal. En los temas de sucesiones siempre habrán inquietudes, cualquier situación que se nos presente, ojalá podamos servir. Agradecemos al canal local de televisión este espacio que nos presenta, que nos cede en este momento y esperamos en otro próximo programa podernos encontrar. Que tengan todos un feliz día.